El olor acre del asfalto recalentado se mezclaba con el dulzor empalagoso de los churros de la esquina y el humo especiado del local de kebabs. En las calles de San Cristóbal, un barrio obrero encajado en la periferia sur de Madrid, la vida bullía con la estridencia de las scooters, las conversaciones a gritos entre ventanas y el murmullo constante de gente buscando cómo llegar a fin de mes. Para Clara Moreno, ese ruido era una cacofonía familiar, un telón de fondo para la rutina que tejía con esmero cada día alrededor de su hermano Mateo. Clara era una sombra discreta en ese paisaje urbano. A sus 30 años, su piel pálida y su pelo castaño, a menudo recogido sin esmero, la hacían casi invisible. Vestía ropa funcional, desgastada por los lavados y el tiempo, testimonio silencioso de sus múltiples trabajos precarios, limpiando escaleras, cuidando ancianos cuyas familias apenas recordaban sus cumpleaños. Sus ojos, sin embargo, grandes y de un marrón inesperadamente profundo, observaban el mundo con una intensidad callada, una inteligencia que la fachada de timidez y cansancio apenas lograba ocultar. Mateo era el sol alrededor del cual giraba su pequeño universo. Con 17 años y un diagnóstico de síndrome de Asperger, el mundo exterior era una agresión constante para sus sentidos hiperalertas. Los ruidos fuertes, las luces brillantes, el roce inesperado de un extraño. Todo podía desencadenar una crisis que lo dejaba temblando, mudo, perdido en un lugar al que Clara no podía acceder. Por eso ella se esforzaba en mantener un orden casi ritual, los mismos horarios, los mismos caminos para ir al centro de día, la misma comida sencilla en su pequeño piso de ladrillo visto, oscuro pero impecable. Él era su responsabilidad, su ancla, el único amor incondicional que conocía desde que sus padres se habían esfumado de sus vidas demasiado pronto. En ese ecosistema frágil había una figura que proyectaba una sombra discordante, Karim Al-Harrak, dueño de la panadería gourmet que había abierto hacía un par de años, un local reluciente que parecía fuera de lugar entre las tiendas de toda la vida, del locutorio de la esquina y, para desgracia de Clara, del edificio donde malvivían ella y Mateo. Karim era la antítesis de Clara. Rondando los 45, de origen magrebí, vestía ropa de marca, un poco ostentosa para el barrio, conducía un coche alemán que apenas cabía en las calles estrechas y exudaba una confianza que rozaba la arrogancia. Había llegado al barrio hacía años, empezando con poco, pero su ascenso había sido meteórico, sembrando a su paso rumores sobre métodos turbios y deudas impagadas. Exigía respeto. Miraba a los vecinos españoles con una mezcla de suficiencia y desdén, como si su éxito económico lo elevara por encima de aquella gentuza. Clara Joycet. Bajaba la mirada cuando se cruzaba con él, apretaba la mano de Mateo, intentando hacerse aún más invisible. Sentía su presencia como una presión en el aire, una amenaza latente. Doña Emilia, la viuda del tercero que barría su trozo de acera cada mañana con la rigidez de un centinela, a veces mascullaba entre dientes. Ese moro, a saber de dónde saca tanto dinero. Aquí nadie se hace rico trabajando honradamente. Clara no respondía, pero guardaba esas palabras en un rincón de su mente. La rutina se hizo añicos una tarde de martes. Volvían del centro de día. El sol de junio pegaba con fuerza y el aire vibraba con el tráfico y las obras cercanas. Mateo caminaba concentrado, con los auriculares puestos para amortiguar el estruendo, pero un frenazo brusco de una furgoneta de reparto lo sobresaltó. Tropezó, invadiendo sin querer el espacio de la terraza improvisada que Karim había montado frente a su panadería, Delicias de Oriente. Una silla de diseño cayó al suelo con estrépito. Karim salió como un resorte, sus ojos oscuros encendidos de furia. No vio al chico asustado, solo la molestia, el desorden. Tú, ten más cuidado, imbécil, gritó, acercándose amenazadoramente. Clara se interpuso al instante. Perdone, ha sido un accidente, mi hermano. Tu hermano es un torpe, siempre dando por culo, la cortó Karim, su voz cargada de desprecio. Señaló la silla caída. Esto cuesta más de lo que ganas tú en un mes, muerta de hambre. Mateo, abrumado por los gritos y la agresividad, empezó a balancearse, emitiendo un sonido bajo, un gemido de angustia. Karim lo imitó burlonamente. «Mira el tontito. ¿Qué pasa? ¿Te asustan los gritos?» Y entonces, en un gesto de pura crueldad, le dio un empujón a Mateo. No fue fuerte, pero sí lo bastante desestabilizador como para que el chico perdiera el equilibrio y cayera sobre una jardinera, rompiéndose las gafas especiales que tanto necesitaba para mitigar la luz.
Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. Ayudó a Mateo a levantarse mientras él lloraba en silencio, temblando. Se encaró a Karim, la voz temblorosa pero firme. «Le ha hecho daño. Voy a denunciarle». Karim soltó una carcajada seca. «Denúnciame si quieres, piojosa. ¿Quién te va a creer a ti antes que a mí? Ya veremos quién vive aquí el mes que viene». Se dio la vuelta y entró en su tienda, dejando a Clara sola en la acera con su hermano roto y la humillación pegada a la piel. Intentó denunciar. En la comisaría local, un agente con cara de aburrimiento apenas levantó la vista del móvil. ¿Testigos? ¿Parte de lesiones? En servicios sociales, una trabajadora social sobrepasada le habló de protocolos, de listas de espera, de la dificultad de probar el acoso sin pruebas contundentes. Karim, enterado de sus intentos, le subió el alquiler con una excusa peregrina. La impotencia era un muro frío y sólido. Mateo se encerró en sí mismo. Las pesadillas volvieron. Se negaba a salir a la calle. El delicado equilibrio de su mundo se había hecho añicos por la simple voluntad de un hombre que se creía intocable. Y en la quietud forzada de su pequeño piso, mientras observaba a Mateo dibujar compulsivamente espirales en un cuaderno, la ansiedad habitual de Clara empezó a transformarse. El miedo seguía allí, un nudo helado en el estómago, pero ahora ardía debajo una brasa nueva, una ira fría, lúcida, paciente. Karim al-Jarraq había cruzado una línea. Había dañado lo único que Clara amaba de verdad. Y ella, la sombra invisible, la mujer menuda y callada, decidió que iba a hacerle pagar. No sabía cómo, no tenía recursos, ni fuerza física, ni contactos. Solo tenía su inteligencia subestimada, su capacidad de observación y una determinación recién descubierta, afilada como el cristal roto. Karim no la vería venir. Nadie la vería venir. La transformación de Clara no fue explosiva, sino una lenta combustión interna. Durante días funcionó en piloto automático, cuidando de Mateo, yendo a sus trabajos mal pagados, manteniendo la máscara de sumisión ante Karim cuando se cruzaban en el portal. Pero por las noches, cuando Mateo dormía y el único sonido era el zumbido del viejo frigorífico, Clara se sentaba frente a la pantalla parpadeante de un portátil anticuado que había comprado de segunda mano. Empezó por donde empieza todo en el siglo XXI, Internet. Buscó el nombre de Karim al-Jarraq, los nombres de sus empresas registradas. Navegó por foros locales del barrio, páginas de Facebook de asociaciones de vecinos, buscando cualquier mención, cualquier queja, cualquier pista. Aprendió a usar redes VPN básicas para ocultar su rastro digital, a crear direcciones de correo electrónico temporales. Descubrió que Karim tenía varios pequeños negocios, además de la panadería y el locutorio. Una empresa de reformas, con una dirección fiscal sospechosa, participaciones en un bar de copas en un polígono cercano. Encontró reseñas online de antiguos empleados que hablaban de pagos en negro, de horarios abusivos, de un trato despótico. Nada ilegal de forma flagrante, pero sí un patrón de comportamiento. Compró un pequeño cuaderno de espiral de los baratos y empezó a anotar meticulosamente los horarios de Karim. ¿A qué hora abría la panadería? ¿Cuándo iba al locutorio? Sus rutas habituales, las matrículas de sus coches, tenía 2, las personas con las que se reunía públicamente. Se sentaba en un banco del parque, fingiendo leer, o esperaba el autobús en la parada frente a su tienda, observando. Aprendió a reconocer a sus socios habituales, a sus empleados de confianza, a las mujeres que a veces lo acompañaban. Era invisible, y eso le daba una ventaja incalculable. Karim, en su arrogancia, no reparaba en la chica pálida y callada que limpiaba la escalera o esperaba en silencio en la cola del pan. Su primer movimiento fue sutil, casi imperceptible. Consiguió un teléfono móvil prepago, de los más básicos, pagado en efectivo en una tienda fuera del barrio. Creó una cuenta de correo anónima. Redactó un mensaje corto y conciso, haciéndose pasar por un cliente descontento, detallando una supuesta falta de higiene en la manipulación de alimentos en la panadería Delicias de Oriente. Lo envió a la dirección de correo electrónico genérica de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Madrid. Sabía, por las quejas de doña Emilia, que los inspectores de esa zona eran particularmente quisquillosos. Un par de semanas después, la panadería de Karim apareció cerrada durante 2 días. Un pequeño cartel en la puerta hablaba de labores de mantenimiento. Clara vio a Karim discutir acaloradamente por teléfono en la acera, su rostro congestionado de ira, una pequeña victoria silenciosa. El nudo en su estómago se aflojó mínimamente.
El siguiente paso requirió más audacia. Usando la información sobre los empleados descontentos, creó un perfil falso en una red social local, usando la foto de una persona inexistente generada por IA. Empezó a participar en grupos del barrio, comentando noticias, compartiendo recetas, ganándose una mínima credibilidad digital. Luego, con cuidado, empezó a filtrar información verídica pero dañina sobre Karim. Un comentario casual sobre cómo trataba a sus empleados, una pregunta retórica sobre si alguien más había tenido problemas con la calidad de sus productos últimamente, un enlace a una noticia antigua sobre un negocio similar que cerró por deudas. Sembraba dudas, alimentaba rencores preexistentes. Vio cómo algunos comentarios generaban debate, cómo otros vecinos compartían sus propias experiencias negativas con Karim. La reputación online del hombre intocable empezaba a mostrar fisuras. Karim sintió la presión. Se volvió más irritable. Despidió a una empleada de la panadería acusándola de hablar demasiado. Discutió a gritos con uno de sus socios del bar de copas en plena calle. Clara lo observó todo desde la distancia, anotando cada reacción, cada signo de paranoia creciente. Una tarde, Karim se cruzó con ella en el portal. Se detuvo, la miró fijamente por un instante, sus ojos entrecerrados. «¿Tú sabes algo de los chismes que corren por ahí?», le preguntó bruscamente. Clara bajó la mirada, se encogió de hombros. «Yo no sé nada, señor Karim. Yo solo trabajo y cuido de mi hermano». Su aparente sumisión lo desarmó. Él resopló con desdén y siguió su camino. La había subestimado. Perfecto. Clara sabía que los pequeños pinchazos no eran suficientes. Necesitaba algo más grande, algo que lo hundiera de verdad. Recordó los rumores que doña Emilia a veces soltaba sobre el almacén trasero de la tienda de comestibles que Karim también regentaba, un local siempre cerrado con una puerta metálica. «Ahí guarda cosas raras», decía la anciana. «Entran y salen furgonetas por la noche cuando no mira nadie». Decidió centrarse en eso. Empezó a vigilar el almacén. Madrugadas frías, escondida en un portal cercano, observando. Vio movimientos sospechosos. Furgonetas sin rotular que llegaban de madrugada, hombres descargando cajas sin marcar. Intuyó que podía ser mercancía robada o falsificada. Necesitaba pruebas. La oportunidad llegó durante las fiestas del barrio. Música alta, gente por todas partes, distracciones. Karim estaría ocupado, probablemente presumiendo en la caseta de la Asociación de Comerciantes. Clara se vistió con ropa oscura, se puso una gorra. Esperó a que el callejón trasero del almacén estuviera momentáneamente vacío. Había estudiado la cerradura de la puerta metálica. Era vieja, vulnerable. Con un juego de ganzúas baratas que había comprado online y practicado durante horas en la cerradura de su propio trastero, consiguió abrirla en menos de un minuto. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Dentro el olor a polvo y humedad era denso, cajas apiladas hasta el techo. Usando la linterna de su móvil prepago, empezó a tomar fotos. Cajas de electrodomésticos sin precinto, ropa de marca con etiquetas sospechosas, paquetes envueltos en plástico negro. En un rincón encontró un libro de contabilidad informal, con anotaciones de nombres y cantidades que parecían confirmar transacciones ilegales. Fotografió varias páginas clave. No tocó nada más. Salió tan sigilosamente como había entrado, cerrando la puerta tras de sí. Tenía lo que necesitaba. La adrenalina le recorría el cuerpo, pero también una sensación de poder frío y oscuro. La chica invisible acababa de entrar en la guarida del lobo y había salido en sus secretos. Con las pruebas en su poder, las fotos del almacén, las páginas del libro de contabilidad fotografiadas, las capturas de pantalla de las reseñas de empleados y los rumores online, unidas a un relato, detallado pero anónimo del incidente con Mateo y la posterior indiferencia de las autoridades locales, Clara preparó el golpe final. Con las pruebas en su poder, las fotos del almacén, las páginas del libro de contabilidad fotografiadas, las capturas de pantalla de las reseñas de empleados y los rumores online unidas a un relato de Denus. No podía confiar en la policía del barrio. Karim podía tener contactos allí. Decidió apuntar más alto y diversificar los canales. Compró una tarjeta de memoria nueva y copió todas las pruebas digitales. Guardó las fotos impresas y las copias del cuaderno en un sobre grande y acolchado. Todo pagado en efectivo, por supuesto. Una mañana temprano, cogió el metro hasta el centro de Madrid. En una oficina de correos, lejos de su barrio, envió 2 paquetes certificados anónimos. Uno,
dirigido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF de la Policía Nacional, en su sede central. El otro, a la redacción de un conocido periódico digital de investigación, a la atención específica de un periodista famoso por destapar casos de corrupción local. Usó nombres y direcciones remitentes falsos. Se deshizo del teléfono prepago y de la tarjeta de memoria original en diferentes papeleras de camino a casa. Había lanzado las piedras. Ahora solo quedaba esperar a que las ondas llegaran a la orilla. La espera fue tensa. Cada sirena en la calle, cada coche desconocido aparcado, la sobresaltaba. Seguía observando a Karim, buscando señales. Durante unos días, nada pareció cambiar. Luego, una mañana vio 2 coches de policía sin distintivo aparcados discretamente cerca de la tienda de comestibles de Karim. Agentes de paisano entraron y salieron durante horas. Al día siguiente, la noticia apareció tímidamente en la sección local del periódico digital. Investigación policial en varios negocios de un conocido empresario del distrito de Villaverde. Aún no daban nombres, pero Clara sabía. El efecto dominó fue rápido. La UDEF actuó con celeridad ante las pruebas contundentes de fraude fiscal y receptación de mercancía robada. Registraron todos los locales de Karim. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas. El periodista de investigación publicó un extenso artículo detallando no solo los delitos económicos, sino también el historial de abusos laborales y el incidente con Mateo, citando fuentes anónimas del barrio, probablemente alertadas por los rumores que Clara había sembrado. La historia explotó. Karim al-Harrak, el hombre que se creía por encima del bien y del mal en su pequeño reino de barrio, estaba acorralado. Sus amigos influyentes se evaporaron. Sus socios lo abandonaron. Los vecinos, antes temerosos o resentidos en silencio, ahora murmuraban abiertamente, señalándolo. Una tarde, mientras Clara volvía a casa, lo vio esperándola en el portal. Su ropa cara estaba arrugada, su rostro demacrado, los ojos inyectados en sangre. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una furia desesperada. «¿Has sido tú?», siseó, agarrándola del brazo con fuerza. «Una mierdecilla como tú. Has sido tú, ¿verdad? Pedazo de zorra desagradecida». Clara sintió un pinchazo de miedo, pero la ira fría y el desprecio lo ahogaron. Lo miró directamente a los ojos, por primera vez sin bajar la vista. No confesó, no hacía falta. Su silencio tranquilo, su mirada firme eran respuesta suficiente. «Tú le hiciste daño a mi hermano», dijo, su voz baja pero clara como el acero. «Hay cosas que no se tocan». Karim levantó la mano, dispuesto a golpearla, pero en ese instante 2 agentes de policía uniformados doblaron la esquina. Probablemente venían a notificarle algo más, o quizás algún vecino había llamado al ver la confrontación. Al verlos, Karim soltó a Clara, balbuceando incoherencias. Los agentes se acercaron, le pidieron la documentación. Él intentó usar su vieja táctica de la intimidación y los contactos, pero ya no funcionaba. Le leyeron sus derechos y lo esposaron allí mismo, en el portal del edificio que una vez fue suyo, bajo la mirada curiosa y ahora nada temerosa de los vecinos que empezaban a asomarse. Clara observó cómo se lo llevaban, una figura encorvada y rota. No sintió euforia, solo un vacío gélido y una extraña calma. Había terminado. Los meses siguientes trajeron una nueva normalidad al barrio y a la vida de Clara. Karim al-Harrak fue procesado por múltiples delitos económicos y receptación. Perdió todos sus negocios, sus propiedades fueron embargadas para pagar multas y deudas. Su caída fue el tema de conversación durante semanas, un cuento con moraleja sobre la arrogancia y la justicia tardía. Mateo lentamente empezó a recuperarse. Con Karim fuera de escena y la ayuda de una nueva terapeuta que Clara pudo permitirse gracias a un trabajo ligeramente mejor que encontró, las crisis de ansiedad disminuyeron. Volvió a salir a la calle, primero acompañado por Clara, luego aventurándose a pequeños paseos solo por el barrio. Incluso volvió a dibujar, ya no espirales obsesivas, sino paisajes urbanos detallados, capturando la vida del barrio con una sensibilidad única. La cicatriz del trauma seguía allí, pero ya no dominaba su existencia. Clara también había cambiado. Seguía siendo callada, seguía trabajando duro, pero algo en su interior se había endurecido, se había fortalecido. Ya no bajaba la mirada al cruzarse con la gente. Había descubierto una capacidad de acción, una frialdad estratégica que no sabía que poseía. A veces, por la noche, recordaba la sensación de poder al observar a Karim sin ser vista, al manipular los hilos que llevaron a su caída. No se sentía orgullosa, pero tampoco se arrepentía.
Había hecho lo que tenía que hacer para proteger a Mateo, para obtener la única justicia que el sistema no le